Buenos días todavía, unos 6 minutos de tarde, buenas tardes. Primero que todo, un agradecimiento muy especial a Decopria por esta maravillosa oportunidad de dirigirme hoy a docentes. Para mí es un privilegio, de verdad, porque el mundo interno de los docentes siempre va a influenciar el mundo de los estudiantes. Y esta es una invitación para que hoy exploremos un tema importantísimo, que es el miedo. El miedo como emoción primaria, que necesitamos y ya lo veremos, pero también un miedo que nos puede paralizar, un miedo que nos puede impedir crear y avanzar hacia nuevos futuros. El miedo es el enemigo o uno de los grandes enemigos de futuros deseables, del cambio, de la innovación, de lo nuevo. Y vamos a entender por qué. Y esta charla va a ser una invitación para que nos exploremos a nosotros mismos. Les voy a hacer algunas preguntas y algunos ejercicios donde vamos a mirar qué nos pasa a nivel interno también a cada uno de nosotros en este sentido. Y el punto es que vivimos con miedo. Realmente vivimos en sociedades donde estamos siempre recibiendo información negativa, guerras, la economía mundial, el cambio climático, el estrés de las grandes ciudades. Basta con prender un noticiero que ahí claramente vemos cómo estamos completamente saturados de información que genera automáticamente en nosotros reacciones de miedo. Y básicamente, pues como seres humanos tenemos dos posibilidades frente al entorno, dos grandes posibilidades frente al entorno, y ellas están separadas por un gran muro, o es lo uno o es lo otro, son excluyentes. O estamos en modo de crecimiento, creación y expansión, o estamos en modo de supervivencia y de protección, o lo uno o lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un tigre al frente, pues yo no me voy a poner a pensar en mi próximo proyecto, qué libro me voy a leer ahora. No, me comió el tigre, tengo que huir, escapar, salvar mi vida, y entro en modo protección y supervivencia. No puedo entrar en otro modo de expansión y creación en ese momento. Entonces, frente a esas posibilidades, el miedo es válido y es un aliado de la supervivencia y la protección, pero no nos ayuda para nada en el crecimiento y en la creación. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de miedo. Y básicamente hay un miedo que es adaptativo, lo necesitamos como emoción primaria, necesario, y hay un miedo no adaptativo. Y desafortunadamente ese es el protagonista, o afortunadamente, pues también lo podemos ver de esa manera, porque nosotros ya no vivimos expuestos en la pradera africana a depredadores como nuestros primitivos antepasados, pero vivimos en sociedades donde en medio de todo hay mucha comodidad, donde tenemos acceso a todo relativamente fácil, y a pesar de eso tenemos unos altos niveles de miedo permanentemente. Entonces, ¿cuál es el miedo adaptativo? El que sí nos sirve, el que es funcional, el que aparece en situaciones reales de peligro, el que nos genera una respuesta proporcional y adecuada al nivel de amenaza, tiene una duración limitada, y esto es importante porque si vemos, por ejemplo, en la naturaleza, un grupo de ciervos están pastando y viene un depredador a atacar. Por supuesto, inmediatamente se activa la huida, la supervivencia de la especie, y ellos van a correr, van a salir, se van a dispersar para huir del depredador. Y un rato después habrán perdido al depredador, habrán huido algunos de ellos, y ustedes los ven unos minutos después, están pastando de nuevo. A diferencia de los humanos, que nos quedamos con el miedo, aunque haya desaparecido la amenaza, nos quedamos ahí, a veces días, a veces semanas, a veces meses,
nos quedamos con el mismo miedo, aunque ya el estímulo amenazante desapareció. Entonces un miedo adaptativo tiene una duración limitada, me sirve para huir de una amenaza real, pero el miedo inadaptativo ahorita vamos a ver que no. Y por supuesto genera una acción efectiva. Gracias al miedo adaptativo existe la especie y estamos aquí, si no, no hubiéramos sobrevivido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el miedo no adaptativo? Y ese es el que me interesa mucho que nos quede súper claro, que es una amenaza irreal o futura la que nos está generando ese miedo. Esas ideas que creamos sobre lo que podría pasar, sobre las cosas que podrían salir mal. Oye, pero espérate, no está pasando nada. Uy, pero ¿y qué tal que pasara? ¿Y qué tal que? ¿Y qué tal que? Esos son miedos no adaptativos. Son también respuestas desproporcionadas e inadecuadas al nivel de amenaza. Y por ejemplo aquí vemos el tema de las fobias, que es una reacción desproporcional para un estímulo que no es realmente amenazante, como una persona por ejemplo que tiene miedo o fobia a una araña, pues la araña no amenaza su supervivencia, no la va a matar probablemente, a menos que sea una cosa pues súper venenosa del Amazonas, pero la arañita que aparece en la casa, hay personas que reaccionan como si su vida estuviera en juego. Es desproporcionada la reacción. Persiste en el tiempo, lo que estábamos hablando ahorita, entonces nos quedamos con el miedo de lo que pasó semanas atrás y genera acciones ineficaces porque no nos permite actuar y nos paraliza. Entonces, lo que es muy importante entender aquí es que nuestro cerebro no distingue si debe dar una respuesta frente a un miedo irreal o real, y va a reaccionar con todo el sistema de defensa generando exactamente lo mismo que si es adaptativo o no adaptativo. Entonces eso tiene unas consecuencias y unas implicaciones bastante importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Vivimos en tensión constante, y me gusta mucho esta metáfora del atletismo. Ustedes ven que en una carrera de atletismo el atleta está listo para salir, ¿no? Están todos los atletas en la carrera, en la pista, están en sus marcas, listos. En ese momento toda la adrenalina está fluyendo, preparando al cuerpo de ese atleta para darle mucha fuerza en sus extremidades para que pueda salir corriendo lo más rápido posible, ganar la carrera. Y ellos están atentos a que el juez dé la salida. Eso puede demorar 1 o 2 segundos, mientras dice en sus marcas, listos, fuera. Pero, desafortunadamente, muchas veces vivimos en una tensión permanente donde estamos en sus marcas listos y el fuera no llega. Y toda la reacción de adrenalina, de cortisol del cuerpo se acumula porque no hay un estímulo que lo libere. Esto pues tiene unas implicaciones importantísimas. ¿Qué pasa con el exceso de cortisol? Todo se afecta. Esta mañana nos lo decía Arnaldo. El sistema inmunológico, el cardiovascular, el metabolismo, por supuesto, pasa a segundo plano porque hay que reaccionar frente a una amenaza. La piel se ve afectada, el digestivo, todo. Y las funciones cognitivas, por supuesto, que lo han mencionado ya los exponentes de esta mañana, igualmente se ven súper afectadas porque no podemos centrarnos en algo, en concentrarnos o en generar ideas, sino que tenemos que sobrevivir inmediatamente. Entonces, también nos lleva a una fatiga crónica. Y si esto se normaliza, que es desgraciadamente lo que pasa, sobre todo en las grandes ciudades, en el estrés que vivimos, en el exceso de trabajo, por supuesto que esto lleva a enormes implicaciones para el cuerpo, para la mente, en todo nivel nos vemos afectados. Y quiero pedirles en este momento que empecemos con un ejercicio para que cada uno haga una reflexión, y les voy a pedir que cada uno piense al menos en 3 miedos que se les ocurran en este momento que están presentes en su vida. Puede ser sobre cualquier tema. Si tienen con qué escribirlos, pues maravilloso. También los pueden escribir en el celular si quieren, pero la idea es elijan 3 miedos. Puede ser sobre el dinero,
sobre la salud, sobre la pareja, sobre el futuro, sobre cualquier tema, relaciones, familia. Y para eso tenemos 2 minuticos. Escriban 3 miedos en este momento, por favor, que cada uno reconozca. Y quiero que revisen esos miedos que escribieron y revisen si esos miedos, cada uno de ellos es adaptativo. Y háganlo en el ejercicio de los 3 miedos que escribieron. ¿Y qué quiere decir que es adaptativo? Recordémoslo. Ese miedo que ustedes escribieron ahí, ¿es un miedo frente a un peligro real o es especulativo? ¿Es una amenaza a la supervivencia o a su integridad en este momento? ¿Tiene una función? ¿Es útil? ¿Sirve para algo ese miedo? Y además de esto, quiero que miren si son miedos del presente o del futuro. Y ojo, los únicos miedos en el presente son los adaptativos, los instintivos, no hay más. Son una amenaza real a la integridad, a la supervivencia. Esos son los presentes. Los demás son futuros, algo que va a pasar, creo que va a pasar, o podría pasar, o qué tal que pase. No, eso es pura especulación, eso es futuro. Entonces quiero que le pongan a esos miedos, primero, si son adaptativos o no adaptativos, cada uno de los que encontraron. Y segundo, si ese miedo es una amenaza presente, le ponen una P. Y si es una amenaza futura, le ponen una F. ¿Vale? Y quiero que conversen por 5 minutos con la persona que está al lado, o se pueden hacer de a 3 si quieren también, y le explican por qué esos miedos que escogieron, o al menos uno de ellos, es adaptativo o no adaptativo, es presente o futuro. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Tenemos unos minutitos. Levanten la mano los que encontraron miedos no adaptativos y que están en el futuro, no en el presente. El auditorio. ¿Alguien encontró un miedo adaptativo presente? Ok. Una persona, 2, 3, 4, 5. Exactamente. A eso me refiero exactamente. Me parece muy importante verlo, porque realmente la mayoría de nuestros miedos son elucubraciones de nuestra mente, que además nunca llegan a suceder. Y miren las implicaciones que tiene. El cerebro igual lo ve como real, igual lo toma como una amenaza. Y solo nosotros desde la conciencia podemos verlo y cambiar esa reacción de miedo, que es demasiado costosa. Pagamos un precio enorme por estar con miedo permanentemente. ¿Ok? Prácticamente todo el auditorio levantó la mano con los miedos futuros y no adaptativos. Eso es muy importante que lo veamos con claridad. Y ojo, no se trata de no actuar o de no prepararse frente al futuro. Se trata de no hacerlo desde el miedo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si lo hacemos desde el miedo, como ya vimos, entramos en modo defensa, entramos en modo supervivencia y no podemos crear, no se nos ocurren nuevas ideas, no podemos cambiar el futuro, no podemos generar novedad, innovación, cambios, no se nos va a ocurrir cómo. No, es que yo estoy preocupadísima porque cómo va a ser mi vejez y entonces cuánta plata voy a tener para la pensión y cuánto me va a llegar mensual. No sé. Prepárate para eso, claro, listo, hagamos un plan, prepárate para eso, pero si lo hago desde el miedo, desde no duermo, desde esto va a ser terrible, no se me van a ocurrir formas, no voy a poder generar planes, iniciativas, posibilidades, porque para eso tengo que estar en modo creación, ¿verdad? Entonces, o miedo o creación, ¿vale? Y el miedo no adaptativo siempre viene de creencias, y este es un tema súper importante que no me voy a poder explayar tanto en él como me gustaría por el tiempo, pero sí lo quiero dejar planteado. Esta frase me encanta de Henry Ford. Él decía: si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, tienes razón. Tienes razón. Las creencias son determinantes en nuestra vida.
y en los miedos que se generan, que como ustedes vieron, muchos de ellos son no adaptativos y no vale la pena tenerlos. Y aquí un rápido ejemplo de creencias que llevan a miedos. Por ejemplo, la gente exitosa no descansa nunca. Eso es una creencia que mucha gente tiene. Por lo tanto, yo le tengo miedo al éxito, porque entonces nunca voy a descansar. ¿No? La gente con mucho dinero es corrupta. Pues le tengo miedo a la prosperidad económica porque yo no quiero ser corrupto ni deshonesto. Y estos son temas que son muy inconscientes, ojo. Muchos de ellos ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esas creencias desde la infancia, desde la familia, desde el colegio, etc. Y esas creencias determinan en gran parte nuestro momento actual. Entonces, esto es clave. Una creencia no es una verdad absoluta, es una creencia. Es una creencia. Por eso es que hay gente que frente a lo mismo tiene reacciones totalmente distintas. O hay gente que se le hace muy fácil tener dinero y hay otra que lucha toda la vida y no lo logra y vive pues con la carencia. ¿Por qué? Porque hay unas creencias determinantes detrás frente a esos temas, frente a todos los temas de hecho. Eso es importantísimo ese tema. Entonces una creencia no es una verdad absoluta, eso se puede cambiar. Claro, hay que tener ciertas herramientas para hacerlo, pero vamos a hablar ahorita de eso. Pero resulta que hay un personaje que nos quiere hacer creer que las creencias sí son verdades absolutas y eso no lo podemos refutar y eso no se puede cambiar. Y cuidadito me lo mueve. Y es el ego. El ego. Que es importantísimo. Hablar del ego es importantísimo porque el ego resulta que es parte de nuestro sistema psíquico, por supuesto. Tiene una función también adaptativa, es nuestro puente entre el mundo interno y externo. El ego nos da un sentido de identidad, o sea, yo sé que de la piel para adentro soy Ana María, de la piel para afuera no, es del mundo externo, que estoy aquí parada, dándoles una charla en Adecopia, en el foro de hoy. Todo eso, ese sentido de tiempo y espacio, de continuidad, me lo permite el ego. El ego me permite pasar una calle sin que me atropelle un carro, porque tengo una propiocepción y puedo medir la distancia y puedo ver la luz roja, verde, etcétera, y no me va a atropellar el carro por eso. Tengo un sentido de mí misma y de identidad. Eso es clave, por eso es que tampoco podemos decir es que el ego es el enemigo. Pues no necesariamente. Ahora nos la pone difícil, porque el ego, si pensamos en el famoso iceberg del psicoanálisis clásico como la totalidad de la psique, y pensamos que el pedacito de arriba es la conciencia, abajo el inconsciente, pues el ego es un pedacito, es el centro de la conciencia, si lo miramos desde la psicología analítica. Es el centro de la conciencia y lo necesitamos, como les acabo de decir, y es adaptativo en muchos sentidos. Pero hay un pequeño problema con el ego, y es que el ego cree que es toda la psique. Por eso decimos, uy, qué ego, porque se cree toda la psique. Él es un frijolito de este tamaño, él es Napoleón, y se cree toda la psique. Entonces, ¿qué pasa con el ego? Que el ego se vuelve un defensor de la psique, porque como él es toda la psique, entonces él lo que no quiere es cambio. Y el mejor eslogan para definir al ego es mejor malo conocido que bueno por conocer. Al ego no le gusta el cambio, no quiere transformaciones, no quiere futuros nuevos y deseables. Nada que le mueva su psique, porque él cree que toda la psique está amenazada, no el pedacito que le corresponde. Entonces él entra en modo defensa y lo que busca es mantener el statu quo y quedarnos en la zona de confort, en lo conocido, en lo de siempre, en las mismas creencias, en lo que nos dijeron de chiquitos, en lo que nos creímos de nosotros mismos, en ese sentido de identidad que siempre es siempre le falta por crear. La identidad siempre está en desarrollo, felizmente, pero el ego quiere que creamos que yo soy esto y punto, y de aquí no me salgo y no me puedo salir, o no me quiero salir.
y nos impide crear nada nuevo. ¿Y cómo lo hace? Pues generando miedo frente al cambio y frente a los nuevos futuros. Y para eso el ego tiene algo que es importantísimo, que son las trampas del ego. Y aquí les voy a pedir que revisen cuáles de estas trampas ustedes se sienten identificados con ellas. Y solo voy a traer algunas, son múltiples trampas y el ego es muy hábil y muy sutil. Y es lo que está tratando todo el tiempo, es que todo esté quieto, nada se mueva, nadie cambie, nadie venga con ideas nuevas de que vamos a hacer un proyecto, que me voy de viaje, que voy a estudiar otra carrera. No, por favor, statu quo. Entonces les voy a mostrar algunas de las trampas clásicas del ego que van de la mano del miedo, y ustedes revisen de verdad qué tanto esto tiene que ver con ustedes, porque es una información importante, con qué trampas se identifican. La primera, fantasías catastróficas, ¿no? Estas personas que sienten que algo terrible va a pasar, porque cuando digo catastrófico es catastrófico. Y esto yo lo veo muchísimo en mi consultorio, los pacientes que finalmente alguien, después de años de estar trabajando en la misma empresa con el mismo salario, se siente súper explotado y tiene la idea de ir a pedir un aumento. Y absolutamente válido, por cierto, porque de verdad es una situación donde esa persona realmente tendría que tener un aumento hace tiempo. Pero vienen las fantasías catastróficas, el ego dice, no, ¿cuál aumento? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Vas a ir donde el jefe? ¿Le vas a pedir un aumento? No, pero espérate, ¿sabes qué va a pasar? Te van a echar, te van a reemplazar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que no te van a dar recomendaciones. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y dónde vas a trabajar? ¿Y de qué vas a vivir? Y la persona se queda otros 3 años ahí sin pedir ningún aumento, además bastante frustrada y en una situación de injusticia. Son fantasías catastróficas de algo tremendo, va a venir un tsunami. O sea, no se imaginan lo que yo oigo en el consultorio, que yo les digo, de verdad, qué ego tan creativo, pero ¿de dónde va a pasar eso? Y la gente realmente se lo cree. Entonces eso es importante. La pregunta para ustedes es, ¿tienes pensamientos asociados a que algo terrible o trágico va a pasar en tu vida cuando vas a emprender algún proyecto o generar algún cambio? Pregúntenselo. Sí, escriban fantasías catastróficas, porque eso es algo que les da información importantísima a ustedes sobre su mundo interno. Otra, el miedo frente a la polaridad opuesta. Esta es, desde la mirada de la psicología analítica, somos duales, ¿no? Tenemos luz y oscuridad, como decía Esteban ahorita, somos seres duales. Y el opuesto siempre está, aunque esté inconsciente, y tenemos miedo de ser eso no permitido, ¿no? Y esto es el caso de un paciente aquí en Medellín que él viene perfectamente vestido, es una cosa impecable, su imagen es perfecta, pero claro, viene de una rigidez, casi que un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo muy fuerte. Y claro, empezamos a trabajar esto, en consulta, en terapia con él, en los sueños, todo el sistema psíquico tratando de compensar, de sacarlo de esa rigidez. Y llega un día y me dice, ¿sabes qué pasa? Que es que yo no me quiero volver un hippie de Santa Elena. Porque era un ejecutivo, tal cual como el que ustedes ven. Y bueno, aparte de la risa que esto me pueda generar, de verdad, él sentía miedo de volverse un hippie. O sea, como si eso fuera posible, porque además estructuralmente no iba a pasar. Pero también el punto es como, te vendría bien algo de ese hippie de Santa Elena. Uy, qué bueno sería, cómo sería de útil para ti tener un poquito y permitirte un poquito del hippie de Santa Elena. Entonces aquí la pregunta para ustedes es, ¿tienes miedo de convertirte en el opuesto de quien eres actualmente o de quien crees ser? Que creo que es más adecuada la pregunta, ¿de quien crees ser actualmente? Esto pasa mucho con personas muy sumisas, muy calladas, que se invisibilizan, tienen miedo a volverse unos dictadores autoritarios, porque esa es la polaridad, pues sí, porque esa es la trampa que nos pone el ego.
Ojo, te vas a salir de ahí y te vas a volver un dictador autoritario. ¿En serio eso es lo que tú quieres? No, no, yo no quiero eso. Ah, bueno, quédate quieto, no te muevas. Eso es lo que hace el ego. Con todo tipo de situaciones, el ego es súper hábil, pero cuando nos damos cuenta de las trampas, las podemos cambiar. Otra, las distracciones. Esta es clave, ¿no? Yo digo que el celular es el mejor amigo del ego, sin duda, sin duda. Estamos en una situación de estas, oyendo unas conferencias súper interesantes que nos mueven, que nos tocan, nos metemos al curso de desarrollo personal, y cuando están en el punto más álgido que nos toca, nuestra herida, nuestra infancia, el punto clave, ¡ay! Me llegó un gatico con corazones, lo voy a reenviar. Y hasta ahí. Y de verdad, estamos tan bombardeados de información válida, no válida, fake news, pues que realmente es tanto afuera que es muy fácil para el ego sacarnos de la reflexión y de la mirada personal. Es tremendamente fácil, y solo estoy hablando del celular, ¿no? Por no hablar de los 1500 estímulos que tenemos aparte de esto. Entonces la pregunta es, ¿identificas de qué manera tu ego genera distracciones para evitar que tomes conciencia en determinados momentos? Hay muchas formas de distraernos y es supremamente, de verdad, supremamente ágil el ego generando esto. Otra trampa, la victimización. Esta es súper común también, ¿no? Y todos conocemos y todos sabemos y todos hemos pasado por algún momento donde, pobre de mí, no, qué pesar de mí, pobre, no, porque a todos los demás les va tan bien y justo a mí, claro, porque es que con esta historia que yo tengo nunca lo voy a lograr. Y la gente no ve cómo yo me esfuerzo y no me agradece, y mejor dicho, y eso sigue una luz que va creciendo y lo vemos todo el tiempo. Ojo con la victimización es una terrible trampa del ego, nos paraliza, nos desempodera. Es que si yo soy víctima no puedo hacer nada, pues no tengo ninguna agencia en el mundo, porque pobre de mí. Y no es así. Entonces la pregunta aquí es, ¿identificas de qué manera te victimizas? ¿A qué temas están asociados esos pensamientos de víctima? Eso es clave, pregúntenselo. Si no lo hacen ahorita, háganlo después, pero de verdad esto es información importante para el mundo interno. Otra trampa, la comparación, clave. Y aquí vemos en esta imagen, en una carrera de natación, el del carril del gordito verde mirando a Michael Phelps, uno de los mejores nadadores del mundo, y sintiéndose como, ay, otra vez me va a ganar. Pero es el mejor del mundo. Y tendemos a compararnos todo el tiempo. ¿Y qué hacemos? Ojo, el ego no nos compara con los que sentimos que no han logrado lo que nosotros, o que no tienen tanto, o que no han tenido tan buena suerte en la vida, o tantos logros. No, nos comparamos con los que sentimos que han logrado más, que tienen más, que son mejores, que tienen mejor suerte, porque así el ego nos por debajea, por decirlo de alguna manera, nos paraliza y nos deja quietos, ¿no? Entonces compararnos, ¿no? Uy, yo hasta ahí, miren todo el mundo lo que ha logrado y yo parezco adolescente todavía. Pues, y es compararse y de ese palo, ¿no? O sea, es todo el tiempo generarse una desvalorización que nos paraliza, y el ego logra su misión de generarnos miedo al cambio. Entonces te comparas constantemente con otras personas que consideras que tienen una situación más favorable o han logrado más de lo que tú has logrado. ¿Y sobre qué temas te comparas? Ojo con esta pregunta, ¿sobre qué temas? Esto pasa mucho con el dinero, con el estatus, con el trabajo, ¿no? Con la familia, etc. ¿Sobre qué temas te comparas? Otra trampa, ¿qué dirán? ¿No? Clave. No, pero yo cómo voy a poner un negocio y qué van a decir, y yo de dónde, yo no sé nada de administración, y además yo de dónde voy a hacer esas tortas y yo no sé hacer tortas, y además quién va a venir a comprarme. Bueno, sea lo que sea el proyecto, el ego va a venir a ponernos la trampa de qué van a decir de mí, cómo me van a ver, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son los juicios, porque son juicios,
críticas o señalamientos que crees que otros dirán sobre ti cuando quieres emprender algo en tu vida o realizar algún cambio. ¿Vale? Ojo, eso es imaginación, esos son miedos no adaptativos. Por favor, eso es lo importante para ver en este punto. No es real. Y si es real, no tiene por qué ser un criterio para dejar de cambiar o hacer algo nuevo. Otra trampa súper clave, la sobreexigencia. Esta yo la veo muchísimo, pero sobre todo en mujeres jóvenes, en un nivel de sobreexigencia, todo tiene que estar perfecto, tiene que ser CEO de la multinacional, pero además tiene que tener una super familia, pero además tiene que tener no sé qué carro, pero además tiene que tener... Por favor, no, que es este nivel de autoexigencia imposible de lograr, además. Es una carrera contra uno mismo y no tiene sentido, es que pagamos un precio demasiado alto por esto. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son esos aspectos en los que tu ego te convence de no ser suficiente y de tener que esforzarte mucho más? ¿Vale? Y hay otras trampas, y algunas de estas ustedes las van a identificar, porque por supuesto hay muchas más. Si identifican otras trampas, ojo, escríbanlas, no las dejen para más tarde, porque es que el ego va a hacer que se les olvide absolutamente todo, y sobre todo ese momento, ajá, el insight, no, eso a las 5 de la tarde, ¿qué era? ¿Pero qué era? No, pero yo me acuerdo que entendí algo, ¿pero qué era? Pues claro, porque ya el ego no los va a dejar que recuperen esa información. Entonces esto es de verdad para que lo escriba, para que lo registre, para que lo graben en el celular o de alguna manera. ¿Qué pasa entonces con el miedo y las trampas del ego? Que refuerzan, las trampas del ego refuerzan nuestros miedos no adaptativos. Ojo, se nos convierten en identidad. Es que yo soy víctima, ¿no? Yo tengo mala suerte, a mí no me va bien, yo nunca voy a tener dinero, nunca voy a tener lo que me soñé, es que a todo el mundo le va mejor que a mí. Todas esas creencias se nos convierten en identidad y resulta que la identidad, como les decía ahorita, está en plena construcción y nos quedamos en un pedacito tan pequeño porque la identidad es un montón de posibilidades, somos posibilidades y por eso existen muchos futuros posibles, porque somos posibilidades. A mí me gusta la imagen de un piano que tenemos, no sé cuántas escalas tiene un piano, 7 escalas por lo menos, y nos quedamos en una tecla creyendo que somos eso y no exploramos todas esas escalas que también somos, y eso es una lástima porque creemos que somos un pedacito y somos tanto de verdad que cuando descubrimos eso se abren mil posibilidades. Y el ego no quiere que superemos nuestros miedos actuales porque, por supuesto, eso significa abrirnos a nuevas posibilidades y nuevos futuros. Entonces, ¿qué hacemos para superar estas trampas del ego y para no quedarnos en el miedo constante? Y a mí me gusta hablar de las 4 Cs. Y voy a pasar por aquí, no con el detenimiento que me gustaría, porque se nos acaba el tiempo. Pero sí quiero dejarles estas 4 Cs para que se las lleven, para que las tengan súper presentes y para que las apliquen, sobre todo, en ustedes mismos. La primera es conciencia. Todo esto el cambio depende de la conciencia. Si no, seguimos repitiendo patrones inconscientes, creencias instauradas y nada va a cambiar. El pasado y el futuro serán lo mismo, el futuro será una repetición del pasado. El cuestionamiento, el comportamiento y la confianza. Y voy a entrar un poquito en este tema de la conciencia y en cada uno, y es que los seres humanos tenemos un superpoder que se llama metacognición. Y la metacognición es la capacidad que tenemos de pensar sobre lo que pensamos. O sea, yo puedo pensar sobre ese pensamiento que acabo de tener. Y puedo pensar como, uy, hoy cómo estoy de negativa, hoy cómo estoy de agresiva. O puedo pensar sobre cómo reaccioné a una situación y de dónde viene ese pensamiento. Yo puedo pensar sobre mis propios pensamientos y la metacognición es clave porque nos permite darnos cuenta.
Entonces si viene, y esto como es en automático, vienen estos pensamientos de yo no puedo, o qué van a decir, o mi jefe me va a echar, la fantasía catastrófica, y me doy cuenta, ahí todo cambia, porque toma perspectiva, y yo ya sé que eso es una creencia y no es una verdad, y yo ya sé que puedo cambiar eso, porque eso no es real, es una oferta que nos hace el cerebro, es una hipótesis que el cerebro nos manda desde el tema de neurociencias. Ahora entendemos que el cerebro siempre nos está mandando alternativas. Son alternativas, no es más que eso, no es más que eso, no se la crean, por favor. O sea, con que ustedes cuestionen, yo me voy feliz, porque entiendan que esos pensamientos automáticos no son verdades, y la metacognición nos permite darnos cuenta. Decía Lao Tse, detén tus pensamientos y acaba con tus problemas. Entonces, una vez nos damos cuenta, pues no crean en todo lo que piensen y no normalicen todo lo que sienten. No se lo crean. Es como, básicamente, no crean todo lo que creen, a pesar de la redundancia. No todo es verdad. Son mecanismos automáticos que han estado toda la vida, pero ustedes los pueden cambiar dándose cuenta. El comportamiento, claro, nos damos cuenta, tenemos este poder de la metacognición, pero hay que actuar, ¿no? Por supuesto. Y es actuar y permitirnos salir de la zona de confort. Y la zona de confort a veces es lo menos confortable que hay, porque la gente sufre, porque se repiten los mismos patrones, porque es que mi vida sigue siendo lo mismo, porque nunca voy a salir de eso. Oigan, ¿eso les parece una zona de confort? Pues al ego le parece, porque como no quiere cambios, quieren que se queden ahí, y hay que salir de la zona de confort. También hay zonas de confort que es, no sé, el trabajo que ya no me gusta, pero llevo años porque me llega el cheque, y es estable, y con eso pago los servicios. Bueno, ¿y qué? ¿Qué te está aportando? ¿Dónde está el crecimiento y la evolución? Ahí es donde hay que cuestionar, y ahí es donde hay que actuar, saliendo de esa zona de confort y actuando a pesar del miedo, porque ojo, el miedo no va a desaparecer, y esto quiero dejarlo clarísimo, el miedo no va a desaparecer, el miedo como emoción primaria se seguirá presentando, pero con la conciencia, con estas herramientas, ustedes pueden actuar a pesar del miedo, no sin miedo, sino a pesar del miedo, y para eso hay que tener ese nivel de conciencia. Y esta de verdad, la confianza es permitirse realmente entender que el proceso en sí mismo lo que busca es el equilibrio, lo que busca es que nosotros nos desarrollemos. Los seres humanos tenemos una tendencia a crecer, a desarrollarnos, a evolucionar. Eso es lo natural, pero ponemos tantas trabas que de verdad, si nos dejamos de trabas y confiamos, podemos abrirnos a nuevos futuros con una perspectiva positiva. Hay que confiar, es difícil, entiendo, pero hay que confiar. Entonces, conciencia, cuestionamiento, comportamiento y confianza. Ténganlo presente, pónganlo de fondo de la pantalla del celular, no sé, pónganlo en algún lugar donde lo vean todos los días, pero esta es la manera, una de muchas por supuesto, pero una manera eficiente de contrarrestar ese estado de parálisis que nos trae el ego. Algunas ideas finales. La mayor parte de nuestros miedos son imaginarios, especulativos, por favor tengan eso súper presente. Nuestros sistemas de reacción y estrés se activan por igual frente a miedos reales y irreales, o sea que estamos generando cortisol y cortisol y cortisol cuando en realidad no hay amenaza, lo que afecta a todos nuestros sistemas, como ya vimos. Para crear nuevos futuros no podemos estar en modo supervivencia, ¿vale? O sea que ahí tenemos que elegir en cuál de los dos, a menos que haya una amenaza real. Y desde la conciencia podemos superar al miedo y generar cambio, innovación y futuros deseables para todos. Ana María, muchísimas gracias.